Bueno, chiquillos, ¿cómo están? Les voy a hacer un videito ahora de cómo determinar el número y el volumen de los estanques que tiene su instalación. Bueno, se calculan de dos formas, Primero hay que determinar la razón de vaporización y luego el consumo de la instalación, que nos va a dar un valor D que tiene que ser mayor a 8 días, que corresponde a la reposición del estanque. Entonces, vamos a calcular el número y el volumen de un estanque superficial que necesita una vivienda ubicada en Linares, superficie de 100 metros cuadrados, con 2 calefón de 20 megacalorías hora, una cocina de 8 megacalorías hora y 3 estufas de 3 megacalorías hora con consumo intermitente. Este consumo es el que ustedes tienen que determinar, que si es para vivienda siempre va a ser intermitente, y en caso de ser para casas, en caso de ser para locales comerciales, va a ser continuo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ocupar la siguiente fórmula: N el número de estanques, pi la potencia instalada total en megacalorías hora, Fs siempre va a ser 1 para nosotros, que es el factor de simultaneidad, porque es cuántas instalaciones estamos abasteciendo simultáneamente. En nuestro caso estamos solamente abasteciendo una, porque siempre todos los problemas son así, con una, y Rb es la razón de vaporización, ¿ya? Eso tiene tablas. Esa está en función si es consumo continuo o es intermitente. Entonces partimos con el problema. Lo primero es sacar los datos, ¿cierto? Primero hay que sacarle los datos a los problemas. Están Linares, por lo tanto yo me voy a la tabla 1, que tengo por acá. Me voy a la tabla 1 y tengo que determinar dónde estoy ubicado. Estoy ubicado en Linares, y Linares tiene una temperatura de cálculo de 0. La anoto aquí. Luego me tengo que ir a la tabla 2, donde aparece la superficie, que es el segundo dato que está inmediatamente después. Si es la superficie 2, ¿cierto? Y tengo acá, para la tabla 2, dice que para la superficie que tiene más de 100 metros cuadrados es un consumo alto. Bueno, acá la tabla expresa vivienda. Nosotros consideremos para cualquiera de las instalaciones que estemos realizando. Luego, de la tabla 3 tendría que obtener estos datos, pero acá me lo están dando. En caso que no me los dieran, yo me tengo que ir a la tabla 3, y en la tabla 3 aparece la potencia de los artefactos. Para estanques siempre se va a considerar megacal hora, que es lo que está acá. Ya para cilindros dijimos que era lo que estaba al lado de acá en kilowatt, y que eso le faltaba la parte que debe decir horas. Nos vamos acá. Acá. Ya. Bueno, están fijos, ¿cierto? Hago las operaciones, son 2 calefón, multiplico 2 por lo que me dan, una cocina, 1 por lo 8 y 3 por lo que falta, y 3 por los 3 megacalorías hora. Hago la potencia instalada total y ya tengo esta parte de la fórmula. Luego el Fs es 1, porque estamos haciendo una sola instalación, y el Rb hay que determinarlo de tabla. Ya, entonces, para determinar aquí tenemos el PIT, tenemos el FS que está acá, aquí está la explicación, porque no existen instalaciones simultáneas, solo es una, y el RB hay que determinarlo de tabla. Por lo tanto, yo me voy a ir a la tabla 6 y 7, en la cual voy a determinar tabla 6 y tabla 7, que es la razón de vaporización para estanques con consumo intermitente y estanques con consumo continuo. Acá hay que tener un cuidado para determinar esto, que si el estanque es superficial, yo voy a trabajar con esta parte de la tabla. Si el estanque es subterráneo, voy a trabajar con esta parte de la tabla. Ya aquí aparece que dice que los estanques subterráneos se calcularán para una temperatura constante de 10 grados Celsius. Ya, eso solamente corre para los estanques. Para el resto de todos los cálculos siempre voy a trabajar con la temperatura que me dé por cálculo. Fíjense que solamente los 10 grados Celsius salen los subterráneos. Se trabaja con esa nomás, el resto sigue siendo siempre 0. Si hubiese sido subterráneo, yo voy a considerar un estanque de 1 metro cúbico, ocupo los 55 para consumo continuo. Y con este caso, para consumo intermitente, si hubiese sido subterráneo, ya yo hubiese tenido que decir 10, eso para 1 metro cúbico 100. Bueno, pero ese no es el caso de nuestro problema. En nuestro problema nosotros nos están pidiendo un estanque superficial, ¿ya? Para el estanque superficial considero la temperatura de cálculo que me dio por cálculo, que me dio en la tabla 1, que era 0. Y aquí tengo que suponer el volumen del estanque que yo voy a considerar. Yo podría haber suponido 2, puede ser un estanque más grande, pero supuse que iba a ser solamente de 1 porque la instalación era chica, era como para una casa nomás. Entonces por eso dije 1, ¿cierto? Con un consumo intermitente, a 0 grados Celsius tengo 120 megacalorías hora como razón de vaporización. Obtengo el valor de ahí,
que es el que aparece acá, 120 megacalorías hora. Luego determino el valor, reemplazo la fórmula 57 por 1, que es para una instalación, dijimos que siempre va a ser 1, ¿cierto? Dividido en 120 nos da 0,47. Y ese valor hay que aproximarlo a 1, porque no podemos tener 0,47 estanques, tenemos que tener 1. Y las tablas no nos entregan para estanques más chicos, por lo tanto, un estanque, ya, de 1 metro cúbico, que supusimos que era de 1 metro cúbico. Podía agarrar, como les digo, a alguien podría haber suponido que era de 2 metros cúbicos, probablemente este valor lo hubiese dado más chiquitito, pero igual hubiese tenido que tenderlo a 1. Está gastando más plata en el estanque, ¿no? Pero le va a servir igual para la sustitución. Entonces después nos vamos a determinar el número de días de reposición, que es la segunda parte. Entonces acá tenemos que D es el periodo de días, que no puede ser inferior a 8, el volumen corresponde, ¿cierto?, al volumen de la cantidad de estanques. Por ejemplo, en nuestro caso es 1 por 1, porque nos dio un estanque de 1 metro cúbico. Si alguien hubiese considerado 2 estanques de 2 metros cúbicos, hubiese sido 2 por 2, 4. Si alguien considera 3 estanques de 4 metros cúbicos, hubiese sido 12 el valor que tiene que ir aquí en B, en esta parte. En nuestro caso solamente 1. PC, el poder calorífico, acá había un error en clases, esto es 6117, ¿ya? Megacalorías horas. CD es el consumo en megacalorías, o sea, megacalorías en partido metro cúbico, ¿cierto? CD es el consumo por día en megacalorías día, N es la cantidad de instalaciones interiores, en nuestro caso N siempre va a ser 1 y este es un valor fijo, 1.25. Estos dos son constantes, o sea, ese valor de ahí es constante y este valor de aquí es constante. Bueno, y ese también va a ser constante y va a ser 1. Ese finalmente es el que calculamos anteriormente y este es el que tenemos que calcular nosotros ahora. Entonces, para eso, bueno, siempre hay que obtenerle el problema a los datos iniciales, ¿cierto? Que son la temperatura de cálculo y el nivel de consumo. Y en nuestro caso, como decía, el volumen B que tenemos es un estanque de 1 metro cúbico. El PC es 6117 y me faltaría finalmente, tengo este que es fijo, tengo ese que es 1, tengo este que es fijo, me faltaría solamente determinar el CD. Y el CD, ¿cómo lo determino? De la tabla 8. Me voy a la tabla 8. Bueno, en la tabla 8, ¿cierto? Es siempre el mismo esquema. Se va a cruzar, ¿cierto?, el nivel de consumo, el artefacto con el nivel de consumo y con la temperatura de cálculo. En nuestro problema nosotros tenemos, en primer lugar, 2 calefón. Ya, entonces calefón, temperatura, calefón, nivel de consumo alto a temperatura de 0 son 18, que es el valor que anoto acá, 18. El problema dice que son 2 calefón, por lo tanto son 2 por 18, 36. Hago lo mismo con la cocina y con la estufa. Cocina tiene un consumo alto, ¿ya? Cocina con consumo alto, temperatura de cálculo 0, son 8. Entonces 8 por la cantidad de cocina y la estufa alto, 24, ¿cierto? Con 0, 24 por la cantidad de estufa. Entonces 8 una cocina, 3 estufas. Nos da 116 megacal días. Observar aquí, en general, ya que por ejemplo, que en este caso solamente el tema de los 10 grados Celsius, si está subterráneo, corre para determinar acá la razón de vaporización. Yo después, cuando continúo el problema, siempre tengo que continuar con la temperatura de cálculo que obtuve en la tabla 1, que es 0. Como insisto, si ha sido subterráneo, ocupo el 10, ya, para trabajar con esto. Pero sigo la temperatura de cálculo que me dio en la tabla 1 para todo el resto de los cálculos. Solo para el estanque, para la razón de vaporización, ocupo el 10. Ya, bueno, acá alguien podría coincidirle, ¿cierto?, que pueden hacer las combinaciones que aparecen acá. También están buenas. Si me da una estufa, un calefón y una cocina, me va a dar acá, para temperatura 0 en consumo alto, me da 50. Bueno, si lo sumo no me van a dar 50. Pero es por un tema probabilístico, como el caudal máximo probable en el agua, que es imposible que si están abiertas todas las llaves, ya, o está dando todo el gas, cada artefacto no va a lograr consumir lo mismo que si estuviese trabajando por sí solo. Por eso el valor es inferior al trabajar con la combinación. Entonces, lo aplico acá. Me voy acá. Hago el cálculo.
Ya, bueno, aquí esto, insisto, estaba malo en clases, me lo acabo de darme cuenta, y esto es 6117. Ojo con ese detalle, son 6117. Y hago la operación. B era 1, que era un estanque, un estanque por un metro cúbico. Ya, luego tengo los 6117, que es el por calorífico del propano, que es lo que está acá, lo divido por el CD que me dio por cálculo, que son 116 por 1, n siempre va a ser 1 cuando estamos haciendo una instalación, y el 125 es fijo, y obtengo 42,18 días, por lo cual eso es mayor que 8 y me está cumpliendo con la normativa. En caso que no me hubiese cumplido con la normativa, yo hubiese tenido, o sea, si hubiese sido menor que 8, yo hubiese tenido que considerar más estanque, o un estanque de mayor metros cúbicos, como para darle una solución. Ya, ok, voy a subir esta clase y se hizo una modificación acá para que le echen una miradita.